estudiantes del tercer año de secundaria. En esta ocasión vamos a desarrollar el curso de química con el tema denominado estructura atómica, en el cual vamos a conocer los diferentes tipos de núcleos que existen. Vamos, estamos entonces en el tema de estructura atómica 2 y empezaremos con la parte teórica para luego pasar a la parte de ejemplos de la parte práctica. Primero definimos qué es un ion. Es aquel átomo o grupo de átomos que desarrollan un campo eléctrico. Los iones pueden ser de dos tipos: el ion catión, como vemos acá, o el ion anión. Decimos que un ion es catión cuando el ion se encuentra cargado positivamente, y decimos que un ion es anión cuando el ion se encuentra cargado negativamente. Ahí vemos los ejemplos. Por ejemplo, el sodio cargado con +1 es un ion catión, y el sodio y el cloro cargado con -1 vendría a ser un ion anión, ¿no? Positivo por un lado, negativo por el otro lado. Y acá vamos a hacer ejemplos que más adelante vamos a desarrollar. Ahora, existen tres tipos de núcleos: los núcleos llamados isótopos, los núcleos llamados isóbaros y los núcleos llamados isótonos, cada uno con sus características. Vamos a empezar a describir los isótopos. Los isótopos van a ser átomos que van a ser iguales. Por ejemplo, acá un carbono y acá otro carbono. Van a tener diferentes números de masa. Por ejemplo, acá tiene un número 12 y acá un número 14 de masa. Pero van a tener igual número atómico, 6 y 6. Si cumplen estas características, decimos que estos átomos en este caso son átomos isótopos. Más a la izquierda vamos a ver que existen los átomos denominados isóbaros, que son aquellos que pueden ser átomos diferentes, carbono, nitrógeno, tienen igual número de masa, 14 y 14, diferente número atómico, 6 y 7. Cuando cumplen estas características, decimos que estos átomos son isóbaros. Es decir, podemos afirmar que en este caso el carbono y el nitrógeno son átomos que cumplen las características de ser isóbaros. En tercer caso tenemos los átomos isótonos, que son aquellos átomos que son de diferente símbolo o diferente tipo de átomo, en este caso un sodio y un magnesio. Van a tener número de masa diferente, 23, 24, son diferentes. Van a tener número atómico diferente, 11, 12, pero van a tener la misma cantidad de neutrones. Por eso dice acá neutrones iguales. ¿Cómo sabemos la cantidad de neutrones? Restamos. 23 menos 11, 12. 24 menos 12, 12. Como ambos casos tienen 12 neutrones, afirmamos que estos átomos son del tipo de núcleos isótonos, ¿cierto? Bien, continuando por este lado, vamos a ver el cuadro de resumen. Vamos a ver acá. Núcleos isótopos o hílidos, también llamados hílidos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento con igual Z, o sea, igual número atómico. Isóbaros son átomos con igual número de masa. Isótonos son átomos con igual cantidad de, ¿qué dijimos?, de neutrones. Y nos va a faltar uno, que son los isoelectrones, que son átomos que van a tener la misma cantidad de electrones. Por este lado tenemos unos ejemplos que lo vamos a desarrollar ahorita en el papel para que más o menos ustedes tengan una idea de qué es lo que estamos hablando. Vamos al ejemplo de isótopos. Habíamos dicho que los isótopos son aquellos que van a tener el mismo elemento, o mejor son elementos iguales que van a tener el mismo número atómico. Por ejemplo, tenemos 3 átomos de hidrógeno, los cuales van a presentar, vamos a ponerle su número atómico 1, 1 y 1, pero van a tener diferente número de masa. Por ejemplo, 1, 2 y 3. Podemos afirmar que son isótopos porque tienen la misma cantidad de número atómico, o sea, Z. En este caso el primero se llama protio, deuterio y tritio. Siguiente ejemplo, el ejemplo de átomos que sean isóbaros. Los átomos isóbaros van a ser aquellos átomos que van a presentar igual número de masa. Por ejemplo, vamos a considerar el argón y vamos a considerar el calcio. El argón tiene número de masa 40. ¿De dónde sacamos esos números? De la tabla periódica, jóvenes. Algunos los sabemos de memoria, otros poco a poco vamos a irlos aprendiendo. El calcio también tiene número de masa 40. Vamos a ver, pero además, que el argón va a presentar un número atómico 18 y el calcio va a presentar un número atómico de 20.
Como tienen igual número de masa, podemos afirmar que estos elementos, argón y calcio, son átomos del tipo isóbaro. ¿Listo? El siguiente ejemplo sería, o el siguiente núcleo sería el núcleo de los isótonos. ¿Bien? Y en los isótonos vamos a encontrar elementos que van a tener la misma cantidad de neutrones. Vamos a poner como ejemplo el carbono y el oxígeno. Bien, el carbono tiene como número de masa 14 y el oxígeno tiene como número de masa 16, masas diferentes. Además, el carbono tiene como número atómico 6 y el oxígeno tiene como número atómico 8. También números atómicos diferentes, masas diferentes, atómicos diferentes. Pero ¿en qué se parecen ambos? En que tienen la misma cantidad de neutrones. Recordemos, A menos Z es igual a N. ¿Recuerdan esto? Sí, muchas veces lo hemos visto. A menos Z igual a N. Entonces, ¿cuál es acá la masa? 14. El atómico, 6. ¿Cuánto sería N? N sería igual a ¿cuánto? 14. Menos 6. Tendríamos 8 neutrones. Quiere decir que el carbono tiene 8 neutrones. De la misma manera podemos hacer en el caso del oxígeno. A menos Z, o sea 16 menos 8, también tendría 8 neutrones. Eso quiere decir que como corresponde 8 neutrones aquí y 8 neutrones aquí, podemos decir que el carbono y el oxígeno son átomos de la característica isótonos. Ahora, además vamos a decir lo siguiente. Isoelectrónicos. ¿Quiénes van a ser los átomos isoelectrónicos? Aquellos que van a presentar la misma cantidad o el mismo número de electrones. Iso igual electrónicos de electrones. Vamos a poner como ejemplo, vamos a poner 3 ejemplos. Vamos a poner el flúor, vamos a poner el neón y vamos a poner el sodio. Miren, el flúor lo vamos a poner, mejor dicho, tiene su número atómico 9. El neón tiene un número atómico 10. Y el sodio va a presentar un número atómico de 11. ¿Está bien? Ahora, también te voy a decir algo, que el flúor es un anión, o sea, menos 1. Un anión monovalente, así se dice, ¿ya? El neón vamos a considerarlo como neutro. Nada, 0. Y la carga del sodio la vamos a considerar como más 1. Quiere decir catión monovalente. Cuando es menos, anión, recuerda, cuando es más, catión. Entonces, ¿cómo hallo yo el número de electrones en cada caso? Decimos lo siguiente. El número de electrones va a ser igual al número atómico más o menos la carga. Vamos a poner ejemplo el flúor. Número de electrones en el flúor, ¿cuántos serán? Vamos a poner Z, o sea 9, más o menos la carga. Si la carga es un anión, o sea es negativo, más bien vamos a sumar. Vamos a poner más 1. Quiere decir que el número de electrones en flúor es 10. Quiere decir que el flúor tiene 10 electrones. Ahora, en el caso del neón, como no tiene carga, o sea su carga es 0, simplemente el número de electrones también vale 10. Si Z vale 10, E también vale 10, porque este es un átomo neutro, no tiene carga. Entonces, vamos a ver en el sodio. Tenemos igual a, número de electrones va a ser igual a Z más o menos la carga. El número de electrones será igual a Z en sodio es 11. Como la carga es positiva, o sea es un catión, más bien vamos a restar, menos 1. Y tenemos que el número de electrones aquí va a ser 11 menos 1, 10 electrones. Vamos a corroborar. 10 electrones en el sodio tiene 10 electrones. El neón, al ser neutro, también tiene 10 electrones. Y el flúor también tiene 10 electrones. Como los tres presentan 10 electrones, podemos afirmar que son isoelectrónicos. ¿Listo, jóvenes? Entonces tenemos los 4 tipos de núcleos: isótopos, isóbaros, isótonos y isoelectrónicos cuando tienen la misma cantidad de electrones. Listo. Bien, nos plantean el siguiente ejercicio como ejemplo. Un átomo es isóbaro con el átomo Q, que tiene 40 de masa y 18 atómico, y a la vez es isótono con el átomo M, que tiene 50 de masa y 25 de número atómico. Vamos a hallar Z de ese átomo que no sabemos cuál es. Consideremos el átomo que no sabemos cuál es, consideremos el átomo X. ¿Saben? Y nos dicen que X es isóbaro con Q
40, 18. Entonces vamos a poner el átomo Q acá, 40, 18. Si dice que él y él son isóbaros, eso quiere decir que tienen el mismo número de masa, por teoría. Eso quiere decir que este 40 también le va a pertenecer al átomo X, porque él y él nos afirman que son isóbaros. Además tenemos también que es isótono con el átomo M. El átomo M está acá, que nos dice que tiene 50 de masa y 25 de número atómico. Si dicen que X y M son isótonos, entonces quiere decir que tienen la misma cantidad de neutrones. Vamos a hallar la cantidad de neutrones en M. De M, vamos a ver de M. A menos Z igual a N. Entonces decimos, la masa de M es 50, su número atómico es 25. Eso quiere decir que la cantidad de neutrones es 25. Tiene entonces 25 neutrones. Como tiene 25 neutrones y nos afirman que es isótono con el átomo X, entonces esto tiene que corresponderle también a X, 25 neutrones. Finalmente nos piden hallar Z, o sea, nos piden hallar Z de quién? Del átomo X. Entonces decimos A menos Z igual a N. Esta vez hacemos la fórmula pero para X, ¿eh? Aquí lo hicimos para M, aquí lo vamos a hacer para X. Masa de X, 40, Z de X, bueno, eso es lo que vamos a hallar, y neutrones de X es 25. Disculpen el número, 25. Listo. Entonces vamos a pasar este Z para acá como positivo, y este 25 que está positivo más bien pasaría restando, sería 40 menos 25. ¿Cuánto sería eso? Z igual 15. Y tenemos como resultado que Z de X va a valer 15. ¿Bien, jóvenes? Entonces este es un ejemplo de ejercicio como los que diferentes que podrían encontrar en los ejercicios de aplicación. Vamos a ver.